Recuerdo bien el día que regresé a ese pequeño y pintoresco pueblo de España. Hacía años que no veía a mi madre y la culpa me mordía el pecho. A mi hermana Isabel y a mí nos llamaron apresuradamente para informarnos que María del Carmen, nuestra madre, estaba a punto de fallecer. La noticia llegó con un detalle que no podíamos pasar por alto: se había redactado testamento. Isabel y yo llegamos juntas al asilo, pero la frialdad entre nosotras era palpable. Ya no éramos los hermanos cercanos que alguna vez fuimos, la vida y las decisiones que tomamos nos separaron. Entramos al asilo y fuimos recibidos por la enfermera principal, doña Teresa. Su mirada de desdén nos hizo sentir aún más pequeños de lo que ya nos sentíamos. ¿Viniste a ver a doña María del Carmen?, preguntó doña Teresa, sin ocultar el juicio en su voz. Sí, vinimos a ver a nuestra madre, respondí, tratando de mantener la compostura. Suspiró y nos llevó al dormitorio. Cuando entré vi a mi madre acostada, débil pero aún lúcida. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora contenían años de dolor y anhelo. Intenté romper el hielo. Mami, soy yo, Alejandro, dije acercándome a la cama. Me miró a mí y luego a Isabel, como si intentara reconocer a los niños que alguna vez conoció tan bien. Alejandro. Isabel, murmuró con la voz temblorosa. Finalmente regresaron. Isabel, siempre práctica y directa, no perdió el tiempo. Mamá, nos enteramos del testamento. ¿Qué dijo?, preguntó, su voz tan fría como el hielo. María del Carmen suspiró profundamente y le hizo un gesto a doña Teresa, quien rápidamente le entregó un sobre cerrado. Este es el testamento, dijo mi madre, devolviéndole el sobre a doña Teresa. Léelo después de que me vaya. La tensión en la habitación era casi insoportable. Me senté junto a la cama de mi madre, sosteniendo su frágil mano. Mamá, ¿por qué nunca nos llamaste antes?, pregunté, mi voz ahogada por la culpa. Cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para responder. Estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. No quería ser una carga. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Isabel y yo nos sentamos en silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos y arrepentimientos. Pasamos el resto del día con nuestra madre, intentando recuperar el tiempo perdido, pero sabíamos que era demasiado tarde. Esa noche falleció María del Carmen. Nos despertamos a la mañana siguiente con la noticia y me invadió una sensación de vacío. Nos reunimos en la sala de la residencia de ancianos, donde doña Teresa, con expresión seria, se disponía a leer el testamento. Ya es hora, dijo doña Teresa, abriendo el sobre con cuidado. Ahora se leerá el testamento de María del Carmen. Isabel y yo nos miramos, la ansiedad y la curiosidad nos consumían. Comenzó la lectura del testamento y cada palabra parecía tener mayor peso que la anterior. María del Carmen dejó instrucciones específicas, comenzó doña Teresa. El testamento está lleno de acertijos y pistas, mencionando lugares y objetos de su infancia. Debes seguir estas pistas para encontrar la verdadera herencia. Escuchamos atentamente, cada uno de nosotros tratando de procesar lo que significaba. El testamento terminaba con una enigmática frase: el verdadero tesoro está donde quedó tu corazón. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Isabel, visiblemente irritada. Tendréis que trabajar juntos para descubrirlo, respondió doña Teresa, con mirada firme. Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Trabajar juntos? ¿Isabel y yo? Parecía una tarea casi imposible, pero sabíamos que no teníamos otra opción. La búsqueda de la herencia de nuestra madre apenas comenzaba y en ese momento me di cuenta de que este viaje podría ser nuestra última oportunidad de redención. *** capítulo 2, el rompecabezas del testamento ***. Me desperté con el sonido ahogado de pasos en el pasillo. La noche había sido larga e inquieta, y el vacío dejado por la partida de nuestra madre, María del Carmen, parecía pesar cada minuto más. Isabel y yo nos reunimos en la sala del asilo, un lugar que exudaba una melancolía que parecía impregnar las paredes. Allí estaba doña Teresa, con expresión más severa que nunca. En mis manos sostenía el sobre que nuestra madre había entregado la noche anterior. Empecemos, dijo doña Teresa, con la voz llena de una mezcla de solemnidad y desdén. Isabel, siempre la más impaciente, se cruzó de brazos y me lanzó una mirada impaciente. Podía sentir la tensión en el aire, un hilo invisible que nos conectaba pero que también nos mantenía al borde de la confrontación. Doña Teresa abrió lentamente el sobre, revelando un documento antiguo.
Este es el testamento de María del Carmen, anunció. Les pido que presten atención, porque aquí hay más de lo que esperan. Empezó a leer y el silencio en la habitación era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. La voz de doña Teresa resonó, cada palabra cargada de significado. Mis queridos hijos, Alejandro e Isabel, comenzó. Si oyes esto, significa que ya no estoy entre vosotros. Durante muchos años he sido descuidado y olvidado, pero no os culpo. La vida tiene sus propias maneras de separarnos y unirnos de nuevo. Este testamento es diferente, porque no es una herencia material común. Isabel puso los ojos en blanco, claramente frustrada. «Vamos a ello», murmuró. Doña Teresa ignoró la interrupción y continuó leyendo. Encontrarás pistas y acertijos que te llevarán a lugares y objetos de tu infancia. Cada pista es un paso hacia el descubrimiento del verdadero tesoro que quiero dejarte. Recuerda, el verdadero tesoro está donde queda tu corazón. Alejandro y yo intercambiamos miradas confusas. ¿Acertijos? ¿Pistas? ¿Qué intentaba decirnos nuestra madre? Eso es ridículo, dijo Isabel con voz fría. ¿No podría simplemente dejar un testamento normal? Isabel, dije, tratando de mantener la calma, tal vez deberíamos darle una oportunidad. Puede que haya más en esto de lo que creemos. Doña Teresa terminó de leer, dejando el documento sobre la mesa. Tienes un viaje por delante. La primera pista está en la antigua casa familiar. Buena suerte. Isabel resopló, pero pude ver una chispa de curiosidad en sus ojos. Quizás, de alguna manera, esta búsqueda nos ayudaría a comprender mejor a nuestra madre y, quién sabe, a nosotros mismos. Decidimos empezar de inmediato. Nos subimos al coche y nos dirigimos a la antigua casa familiar, un lugar que no habíamos visitado desde hacía años. Al llegar nos recibió un escenario de abandono y decadencia. Las paredes descoloridas y el jardín infestado de maleza eran un doloroso reflejo del tiempo que había pasado. Vamos, dijo Isabel, respirando profundamente. ¿Dónde empezamos? Recordé una vieja caja de música que a nuestra madre le encantaba. Ella siempre lo guardaba en la sala, encima de una estantería llena de libros. Fui allí, con un poco de esfuerzo, encontré la caja cubierta de polvo. Lo abrí y empezó a sonar la suave melodía de la canción favorita de nuestra madre. Mira, dijo Isabel, señalando algo dentro de la caja. Había una llave y una pequeña nota. Tomé la nota y la leí en voz alta. El siguiente paso es donde se detuvo el tiempo. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabel, claramente frustrada. Pensé por un momento y luego recordé algo. El reloj de sol en el parque, dijo. ¿Recuerdas? En el que solíamos jugar cuando éramos niños. Isabel asintió y salimos hacia el parque. Al llegar encontramos el antiguo reloj de sol, ahora cubierto de musgo y hojas caídas. Lo examiné con atención y noté un mensaje grabado en la base: el próximo destino es donde se guardan los secretos. Esto nos está llevando a alguna parte, Alejandro, dijo Isabel, su voz ahora llena de una mezcla de ansiedad y esperanza. Averigüemos qué quería mostrarnos nuestra madre. Entonces, fuimos en busca de la siguiente pista, con una mezcla de curiosidad y miedo en el corazón. Sabíamos que este viaje cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no teníamos idea de cuánto. *** capítulo 3, las primeras pistas ***. Cuando me desperté esa mañana, sentí una mezcla de ansiedad y curiosidad. Isabel y yo estábamos a punto de iniciar la búsqueda de pistas dejadas por nuestra madre. A pesar de todo el resentimiento acumulado a lo largo de los años, hubo algo en su último deseo que me obligó a seguir adelante. Miré a Isabel, que parecía igualmente perdida en sus pensamientos. Alejandro, ¿crees que realmente tiene algo valioso escondido o es solo otra forma de hacernos sentir culpables?, preguntó Isabel, con un toque de amargura en su voz. No lo sé, Isabel. Pero creo que al menos deberíamos intentarlo. Se lo debemos a ella, aunque sea solo para entender lo que está pasando por su mente. Nuestra primera pista nos llevó a la antigua casa familiar, un lugar que no habíamos visitado en años. El camino hasta allí fue silencioso, con ambos inmersos en recuerdos. Cuando llegamos, la visión de la casa derrumbándose me provocó una oleada de nostalgia. La casa estaba en ruinas, pero aún así era como si la presencia de nuestra madre estuviera allí, mirándonos. Entramos en lo que antes era el salón. El aire estaba cargado del olor a moho y abandono.
En un rincón encontramos la vieja caja de música que tocaba la canción favorita de nuestra madre. Dudé por un momento antes de abrir la caja. Al sonido de la melodía familiar, una lágrima solitaria se deslizó por mi rostro. Dentro de la caja había una pequeña llave y una nota escrita a mano. El siguiente paso es donde se detuvo el tiempo. A ella siempre le encantaron los acertijos, ¿no?, comentó Isabel, con una sonrisa melancólica. Sí, y parece que no ha perdido la costumbre, respondí, tratando de descifrar el significado del mensaje. Donde el tiempo se detuvo. Este tiene que ser el reloj de sol del parque donde jugábamos cuando éramos niños. De acuerdo, nos dirigimos al parque. El lugar era diferente, pero el viejo reloj de sol seguía allí, imponente en su antigüedad. Nos acercamos y, tras examinarlo más de cerca, encontramos un mensaje grabado en la base. Busque el antiguo almacén en el centro de la ciudad. ¿Recuerdas el almacén?, preguntó Isabel, frunciendo el ceño concentrada. Lo recuerdo, sí. Allí es donde papá guardaba sus herramientas y otros trastos. Vamos, no está muy lejos de aquí. En el almacén el ambiente era oscuro y polvoriento. Buscamos en cada rincón hasta que encontramos un cofre cerrado. Con la llave de la caja de música en la mano, abrí el cofre con cierta inquietud. Dentro estaban los viejos diarios de nuestra madre. ¿Sabes? Tal vez escondió más de lo que pensábamos, murmuró Isabel, hojeando una de las páginas amarillentas. Los diarios revelaron oscuros secretos sobre nuestro padre, un hombre cuya sombra se cernía sobre nuestra infancia. Descubrimos que María del Carmen se vio obligada a esconder una fortuna en joyas para protegernos a Alejandro y a mí de las garras de nuestro padre. No tenía idea de todo esto, confesé, sintiendo una punzada de culpa. Yo tampoco, Alejandro. Es como si nunca hubiésemos conocido a nuestra propia madre. Las pistas nos llevaron de regreso a la antigua casa familiar. Detrás de un cuadro del salón encontramos una pequeña caja fuerte. Al abrirlo, nuestro corazón se aceleró anticipando encontrar fortuna. En cambio, encontramos un sencillo sobre con una carta de nuestra madre. Queridos niños, si estás leyendo esto, significa que seguiste mis pistas. La verdadera herencia que quiero dejaros no es material, sino la lección de amor y unión. Espero que a través de esta búsqueda te reconectes y aprendas el valor de la familia. Con amor. María del Carmen. Sentí un nudo en la garganta al leer las palabras de nuestra madre. Isabel, a mi lado, también parecía conmocionada. Fue entonces cuando otra revelación en la carta nos cayó como un rayo. María del Carmen tuvo una tercera hija, Clara, que quedó en un convento para protección contra nuestro padre. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer entró a la habitación. Era Clara, ya mujer adulta, quien nos miraba con ojos llenos de comprensión y cariño. Soy Clara, dijo en voz baja. Y soy el verdadero heredero de las joyas, que fueron donadas al convento para cuidar a los niños huérfanos. Alejandro y yo nos miramos impactados y emocionados. Por primera vez en años, sentí una verdadera conexión con mi familia. La verdadera herencia de nuestra madre no estuvo en las joyas, sino en la lección de amor y unidad que nos dejó. Almohadilla, 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 capítulo 4, Revelaciones de las sombras. Cuando entré a ese viejo almacén, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El lugar estaba oscuro, polvoriento y lleno de recuerdos que preferiría olvidar. Isabel y yo intercambiamos una mirada nerviosa pero decidida. Sabíamos que necesitábamos continuar esta búsqueda, incluso si eso significaba enfrentar nuestros demonios del pasado. Vamos, Alejandro, murmuró Isabel, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Necesitamos encontrar ese cofre. Caminamos por el almacén, esquivando montones de cajas y muebles viejos. Finalmente vimos un gran cofre, cubierto con una lona. El corazón se aceleró. Isabel y yo nos acercamos lentamente y con manos temblorosas quité la lona, dejando al descubierto un cofre de madera, decorado con detalles de latón. Ya está, dijo Isabel, con una mezcla de ansiedad y alivio. Tomé la llave que encontramos en la caja de música y la inserté en la cerradura. Con un clic audible, el baúl se abrió, revelando su contenido, viejos diarios de nuestra madre, María del Carmen. Cogí uno de los diarios, sintiendo el peso de los recuerdos que llevaba. Vamos a leerlo, sugerí, e Isabel asintió en silencio. Nos sentamos en el suelo del almacén y empezamos a hojear las páginas amarillentas. Las palabras de nuestra madre estaban ahí, crudas y sinceras, revelando secretos que nunca imaginamos.
Era un hombre violento, leí en voz alta. Tu padre me lastimó, me controló. Hice todo lo que pude para protegerlos a ambos. Isabel jadeó y se llevó la mano a la boca. Yo no lo sabía, dijo, con lágrimas en los ojos. No tenía ni idea. Continué leyendo, sintiendo el dolor de nuestra madre en cada palabra. Había escondido una fortuna en joyas, no para ella, sino para protegernos de ese hombre cruel. Las anotaciones del diario nos llevaron a una pequeña caja fuerte, escondida detrás de un cuadro en la antigua casa de la familia. Tenemos que ir allí, dijo Isabel, decidida. Necesitamos entender todo esto. Regresamos a la antigua casa, ahora aún más conscientes de la negligencia que habíamos cometido hacia nuestra madre. En el dormitorio de nuestra infancia encontramos el cuadro mencionado en los diarios. Quitamos con cuidado el cuadro de la pared, dejando al descubierto una caja fuerte incorporada. Vamos a abrirla, instó Isabel, entregándome la llave. Con dedos temblorosos, inserté la llave en la caja fuerte y la abrí. En el interior esperaba encontrar su fortuna en joyas, pero en su lugar había un simple sobre. En el sobre, estaba escrito el nombre de nuestra madre con su elegante letra. «Léelo», preguntó Isabel, con la voz entrecortada por la emoción. Abrí el sobre y comencé a leer la carta que había dejado nuestra madre. Cada palabra se sintió como un golpe directo al corazón. Queridos hijos, comencé. Si estás leyendo esto, significa que seguiste las pistas y llegaste al final de este viaje. No quería que esta búsqueda se tratara solo de posesiones materiales, sino más bien del verdadero valor de la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras leía. Espero que en este camino os hayáis reconectado y aprendido el valor del amor y la unidad. La verdadera herencia que os dejo no está hecha de oro ni de joyas, sino de lecciones de vida y de amor. Isabel sollozó a mi lado. Éramos tan egoístas, dijo entre lágrimas. Nunca la dimos por sentado. Terminé de leer la carta sintiendo una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Mamá quería que volviéramos a ser una familia, dijo, tratando de contener las lágrimas. Tenemos que honrar eso, coincidió Isabel, secándose los ojos. Sigamos adelante, Alejandro. Por ella. Nos sentamos allí, en silencio, reflexionando sobre todo lo que habíamos descubierto. El camino aún no estaba completo, pero sabíamos que sin importar lo que encontráramos, ya habíamos recibido la herencia más grande de todas, la lección de amor y unidad de nuestra madre, María del Carmen. Tan pronto como encontramos la caja fuerte y la abrimos, mi corazón se hundió. Alejandro y yo esperábamos ver el brillo de las joyas que nos habían prometido. Pero, para nuestra sorpresa, lo único que había dentro era un simple sobre. Lo recogí con manos temblorosas y miré a Alejandro, que parecía tan confundido como yo. Abrí el sobre y comencé a leer la carta de nuestra madre, María del Carmen. Mis queridos hijos, Alejandro e Isabel. Si estás leyendo esta carta, significa que has llegado al final del viaje que he preparado para ti. Sé que esperabas encontrar una fortuna en joyería, pero la verdadera herencia que quiero dejarte es mucho más valiosa que cualquier posesión material. Siempre habéis sido mi mayor riqueza, y por eso necesitaba encontrar la manera de reconectar vuestros corazones endurecidos por el tiempo y la distancia. Espero que durante esta búsqueda hayas recordado los momentos de felicidad que compartimos y hayas redescubierto el valor de la familia. La alegría, el amor y la unidad son las verdaderas joyas que quiero que conserves para siempre. Sin embargo, hay algo más que necesito revelarte. Algo que mantuve en secreto durante muchos años, para protegerlos a todos. Tienes una hermana. Su nombre es Clara. Cuando tu padre se volvió peligroso, me vi obligado a dejarte en un convento para tu protección. Clara, ya mujer adulta, es la verdadera heredera de las joyas, que fueron donadas al convento para cuidar a los niños huérfanos. Espero que esta revelación no los llene de amargura, sino de comprensión y amor. Estar unidos y cuidarnos unos a otros, como siempre quise. Con todo mi amor. María del Carmen. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi rostro. Alejandro también estaba emocionado, sus ojos se llenaron de arrepentimiento y tristeza. Antes de que pudiéramos decir algo, se abrió la puerta de la habitación y entró una mujer. Tenía un comportamiento sereno y ojos expresivos que inmediatamente me recordaron a nuestra madre. «Clara», pregunté, con la voz temblorosa. Ella asintió con una suave sonrisa. «Sí, Isabel. Soy yo. Y ustedes deben ser Alejandro e Isabel».
Alejandro dio un paso adelante, todavía incrédulo. Mamá, ella nunca te mencionó. ¿Cómo es eso posible? Clara suspiró y se acercó a nosotros. Nuestra madre hizo lo que pensó que era necesario para protegernos a todos. Yo crecí en el convento, pero siempre supe que ustedes existían. Ella me escribía cartas contándome sobre sus vidas y cuánto los amaba. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza y una ligera esperanza. Entonces, ¿sabías de nosotros todo el tiempo? Sí, dijo Clara con una sonrisa triste. Mamá quería que nos volviéramos a ver algún día. Y parece que ese día finalmente ha llegado. Alejandro y yo intercambiamos una mirada llena de comprensión. Durante todos estos años, habíamos descuidado a nuestra madre, buscando solo nuestro propio beneficio. Y ahora, con esta revelación, nos damos cuenta de cuánto nos habíamos perdido. Clara, comenzó Alejandro con la voz quebrada. Lo siento por todo. Por no estar ahí para mamá, por no saber de ti. Clara puso su mano sobre su hombro. No te preocupes, Alejandro. Lo importante es que ahora estamos juntos. Podemos empezar de nuevo, como una verdadera familia. Sentí una oleada de alivio y esperanza. Mamá quería que aprendiéramos el valor del amor y la unidad. Creo que ahora finalmente lo entendemos. Clara sonrió y en ese momento sentí que comenzaba una nueva etapa para todos nosotros. La verdadera herencia de María del Carmen no estuvo hecha de joyas, sino de las lecciones de amor, perdón y unidad que ella nos dejó. Y con Clara a nuestro lado, sabíamos que podíamos honrar el legado de nuestra madre y construir un futuro mejor. Y así, Alejandro, Clara y yo salimos de esa habitación, listos para enfrentar el mundo juntos, como una familia completa y renovada. La verdadera herencia de nuestra madre estaba en nuestros corazones y, finalmente, estábamos preparados para apreciarla.